Y la cosa es así. Ustedes para poder cursar esta materia básicamente tienen que tener Mate 3 regular. ¿Estamos de acuerdo? Física 2 no les influye mucho según las correlatividades. Física 1 sí. Matemática 1 y matemáticas 2. Matemática 1 calculo que debes tener aprobada, y la 2 regular y la 3 regular. Pero hay muchos que están cursando la 3 porque la 3 es anual. Entonces van a cursar, se van a inscribir, se van a poder inscribir. Se van a poder cursar, eso no hay ningún problema. Y digamos, el tema es que, vamos a poner el video, lo van a hacer en forma condicional. O sea, alumnos no le va a aceptar la inscripción a través del CIU porque están debiendo matemáticas 3. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo le acepto la inscripción. Aquel que esté sin problema no hay ningún drama. Aquel que se inscribió vía alumno y estuvo todo bien, listo, ese ya está en regla. Pero aquel que está cursando matemáticas 3 y quiere cursar mecánica de fluido, en principio lo puede hacer. Yo le guardo la regularidad, en el caso de que regularicen, hasta después que terminen de cursar matemáticas 3. En particular, para aquellos alumnos que estén cursando matemáticas 3, que después me lo van a decir, me lo tienen que decir en esta semana, en la semana que viene, van a tener que aprobar matemáticas 3 en marzo, abril, mayo. No vamos de ahí, hasta ahí guardo la regularidad. Después ya para mí, si en junio me vienen a decir que yo cursé el año pasado y no pude rendir matemática porque sucedió que no, ya no va. ¿Entienden? Así que no hay problema. Ahora, ustedes quieren un consejo de burro viejo, dijera mi madre. El consejo es así: traten de rendir todo lo que puedan para que le queden pocas materias a la hora de cursado de mecánica. No porque mecánica sea difícil, sino porque después de mecánica quedan 3 materias y se recibe un ingeniero y ya viene el trabajo final. Entonces uno tiene que estar descargado de materias, en el sentido de poderle prestar mucha atención a las materias como las últimas perfo, instalaciones de superficie, que son materias más pesadas, mecánica de fluido, que es una materia pesada, y el trabajo final para hacerlo lo más rápido posible. Si ustedes empiezan a hacer el trabajo final y están pensando en que tienen que rendir aquella otra materia más, se complica. Tienen que tratar de tener la menor cantidad de materias posible. Bien. Dicho eso, la semana que viene, bueno, durante esta semana ya va a estar el formato de presentación para los trabajos que van a presentar, la matriz curricular con el programa. Ustedes se tienen que atener a esa matriz curricular y a ese programa con el que cursan. Esa matriz se envía a la facultad, se envía a la sede la envía a la escuela y la escuela la tiene que aprobar. Esa es la idea. Entonces, ese es el programa que vale a la hora de rendir. Ustedes están asociados a ese programa. ¿Está bien? Es, en principio, el programa oficial. No hay otro programa. No es el del año pasado. Puede cambiar algunas cosas. Bien. Entonces, durante esta semana va a estar el reglamento para presentar, el reglamento o formato para presentar los trabajos prácticos que tengan que hacer. El primer trabajo práctico con fecha de caducidad, o sea, el primer trabajo práctico es tal cosa y vence tal día.
Vence ese día, no se prorroga. No me pidan prórroga porque no hay prórroga. Si vence el jueves de la semana que viene a las 12 de la noche, vence el jueves a las 12 de la noche. 12 y 1 minuto, o sea, ya es viernes, y 1 minuto, el primer minuto del día viernes ya está cerrado, ya no se puede presentar. No se puede mandar por correo electrónico, nada, se sube al Moodle. ¿Estamos de acuerdo? No hay prórroga, así que no especulen con las prórrogas. Y no hay enfermos, tampoco especulen con la enfermedad porque no va, porque no puedo constatar nada. ¿Está claro? Entonces lo mejor es tratar de hacerlo, sí o sí. Esto durante esta semana. Bien, bueno, dicho esto, vamos a continuar con nuestra clase que creo que habíamos quedado aquí. A ver. Hay 4. Elvio, si podés hacer entrar a los 4 que están. Hay a 3. Ah, bien, ahí está, ahí lo pudo hacer. Sí, papá. No, ya está, ya los hago entrar ya. Bien. Luis Benítez. Listo. Bueno, habíamos hecho un ejemplo. ¿Se ve esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bien, habíamos hecho un ejemplo con la ecuación de Schrödinger, donde habíamos analizado que la homogeneidad dimensional, en el caso de la ecuación diferencial, fíjense que los sumandos tienen que tener, aunque representen cosas distintas, porque uno representa energía cinética y el otro representa energía potencial, todos tienen las mismas unidades. Y el otro hecho importante es que cuando habíamos hecho el análisis dimensional, acá en la última parte, cuando se fijan, que yo digo que los joules son iguales a las unidades de IH cortada en el penúltimo renglón, IH cortada, parcial de phi respecto de t. Cuando hago el análisis dimensional, fíjense que el I, que es un número complejo, no tiene unidades, son las unidades de H, y la derivada, tengo las derivada del numerador y derivada del denominador. ¿Entienden? Entonces, las derivadas tienen unidades. Primera conclusión. Y segundo, ¿qué unidades tienen? Y la del numerador dividida la del denominador. ¿Está bien? Digo esto es importante en el sentido de que más adelante vamos a adimensionalizar derivadas. O sea, nosotros vamos a entrar en un proceso de adimensionalización de ecuaciones. Entonces ahí es importante saber que el numerador y el denominador tienen sus unidades. El ejemplo 2 es una ecuación de balance. ¿Qué es esa que está ahí? Se las presento. Una ecuación de balance, que es lo que vamos a ver a lo largo del curso, tiene en cuenta el ingreso y el egreso de algo, de una determinada propiedad o de algo en un sistema, y la generación y la pérdida de esa propiedad en el sistema. ¿Está bien? Si una ecuación de balance es una ecuación que representa una relación matemática entre lo que ingresa y lo que egresa, que está ahí, entrada y salida, y tiene en cuenta la creación y destrucción. En este caso, la ecuación que está ahí, que tiene una deducción y que ustedes después más adelante deducirán la misma, tiene, se plantea de la siguiente forma. Esta es la ecuación de balance de cantidad de movimiento. ¿Qué dice? Fíjense, el primer término es una derivada con respecto al tiempo, una integral. El segundo es una integral de área de una cierta cantidad que está dentro. ¿Está bien? Esa cantidad que está dentro es ρv. Eso es cantidad de movimiento, porque ρ es masa sobre volumen.
La cantidad de movimiento, si recuerdan de física 1, era masa por velocidad. Entonces yo tengo en el ρ, tengo masa y después tengo la velocidad. Dividido el volumen, porque esto es masa sobre volumen. O sea, el ρv solo, eso que está, no sé si se marca ahí, eso, el ρv, es la cantidad de movimiento por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Integrada en el volumen me da toda la cantidad de movimiento. Pero como lo tengo derivado con respecto al tiempo, ese integral es la variación, la cantidad de movimiento, donde en un volumen, que en este caso ese volumen lo llamé V sub A, un volumen arbitrario. Y fíjense la particularidad, hasta ahora ahí estoy leyendo la ecuación. Ustedes tienen que aprender a leer ecuaciones. Ese V sub A tiene un, entre paréntesis t, o sea que es una función del tiempo. Cuando se pone una letra y entre paréntesis otra letra, implica que la primera es función de la segunda. Ahí V sub A es función del tiempo, o sea, para que un volumen, el A es de arbitrario, entonces para que ese volumen arbitrario sea función del tiempo, implica que ese volumen se puede deformar, no es un volumen fijo, es un volumen arbitrario. Cualquier volumen, y como depende del tiempo, está simbolizando que se puede deformar. Entonces lo que yo estoy en el primer término, lo que analiza es cómo cambia la cantidad de movimiento en un volumen arbitrario en el tiempo. ¿Por qué? Este fenómeno puede ser que cambie esa cantidad de movimiento por dos motivos. Una, porque entre la entrada y la salida, o porque está entrando y saliendo cantidad de movimiento, entran 10 y salen 5, de esa propiedad, de esa cantidad de movimiento al volumen, entonces está cambiando la cantidad de movimiento. Entonces, o se está generando cantidad de movimiento, o se está perdiendo cantidad de movimiento en el volumen arbitrario. Entonces, lo que mide la primera integral es cuánto de eso se gana, se pierde, o cuánto está cambiando. Es la parte, ojo que son todos términos nuevos. Ustedes tienen que, del lápiz y papel, e ir anotando. Esto es la parte no estacionaria de mi volumen arbitrario. Entonces, cuando mi fenómeno es no estacionario, esa integral es distinta de cero. Pero puede ser que el fenómeno sea estacionario, ojo, estacionario, pero que el volumen, como es un volumen arbitrario que depende del tiempo, se deforme. Entonces, porque se deforma el volumen, a pesar de ser estacionario, esa integral es distinta de cero. Ahora que hay dos situaciones, y esto debe quedar muy, muy claro, porque esto es lo que ustedes van a tener que explicar cuando rindan la materia si les toca una ecuación de balance. No es la deducción matemática, la van a poder deducir. Acá están empezando a ver la complejidad y lo difícil de la materia, que no es la matemática. No es, ay, cuánta matemática, cuántas ecuaciones que tiene esta materia. No, el problema es saber explicar estas cosas. Entonces, el primer término es una integral que está realizada sobre un volumen que es arbitrario y que además puede depender del tiempo. O sea que es deformable. Eso es lo que estoy simbolizando. Y acá hay dos aspectos. Esa integral vale cero si el volumen no se deforma. O sea, tiene que ver con la parte de no estacionario en el volumen arbitrario. Pero puede ser no estacionario por dos motivos. Uno, porque haya ganancia o pérdida, y otro, porque el volumen se deforma. Son dos formas distintas. En cambio, la segunda integral es una integral sobre superficie de la cantidad de movimiento, fíjense, y tiene v menos w, tiene una velocidad relativa, física 1. Esa velocidad relativa significa que el volumen
arbitrario se está moviendo. Si ves la velocidad del fluido, W tiene que ser la velocidad del volumen arbitrario. O sea que ese W se está moviendo, ese volumen arbitrario que yo estoy estudiando se mueve a una velocidad diferente a la del fluido. ¿Está bien? Si se moviera con el fluido, ese integral sería, porque V y W serían iguales. Si estuviera quieto, el W sería cero. Entonces, si el W es cero que está quieto, fíjense que marca ρ por V, cantidad de movimiento, por la velocidad por el área, marca un flujo. O sea, es, como dice ahí abajo, es un flujo de la cantidad de movimiento a través de una superficie que es la superficie que rodea el volumen arbitrario. O sea que para que actúe una fuerza sobre un elemento del fluido, o varía su cantidad de movimiento en el tiempo, según la ley de Newton, o hay un flujo de la cantidad de movimiento a través de ese elemento del fluido que estoy estudiando. Si sucede alguna de las dos cosas, o las dos cosas a la vez, entonces hay una fuerza que actúa sobre ese volumen arbitrario. Eso me da la pauta en una ecuación de balance. La deducción es más compleja, pero la interpretación es esa. Bueno, el primer término es sumatoria de fuerzas. En el sistema internacional tiene que ser Newton. Ergo, el segundo término, el de la parcial respecto de T, o sea, el primer término del segundo miembro, toda la integral tiene que tener unidades de Newton. Y el último término, que es el que tiene que ver con el flujo, tiene que tener unidades de Newton, homogeneidad dimensional. O sea que yo necesito constatar si esta ecuación está bien, dimensionalmente tiene que ser recta. Entonces lo que estoy diciendo es que las unidades de fuerza son iguales a las unidades, tienen que ser las mismas unidades de la integral con respecto al tiempo y las mismas unidades de la integral del flujo. Entonces fíjense, ahora he puesto las unidades de fuerza para que no sean Newton. Yo puse M es masa, L es longitud y T es tiempo. Las fuerzas son masa por aceleración. La aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. O sea, ml sobre t cuadrado son unidades de fuerza. En el sistema internacional es Newton, como sea. Cuando hago las unidades del segundo, o sea, del segundo miembro, el primer término del segundo miembro, fíjense cómo los pongo, o sea, acá tengo una derivada con respecto al tiempo. Entonces son las unidades del numerador y las unidades del denominador, que es la parcial con respecto a t. Como es una integral, y la integral es una suma básicamente, entonces son las unidades de ρ, las unidades de la velocidad y las unidades del diferencial de volumen, dividido las unidades de la parcial respecto de t. Ojo, cuando analizo acá las unidades. Ρ, ¿qué unidades tiene? Masa sobre volumen, o sea, m sobre l cubo. La velocidad, ¿qué unidades tiene? Y tiene L sobre T, o sea, espacio sobre tiempo, metros sobre segundo. Y del diferencial B, ¿qué unidades tiene? L cubo. Pero todo esto está dividido con la parcial respecto de T, o sea, esto que puse ahí es el numerador. Por 1 sobre T, que es el denominador, podría haber puesto T a la menos 1. Me gusta más ponerlo como 1 sobre T. Simplificando me queda ml sobre T cuadrado. ¡Ay, qué bien! Y la misma unidad que tengo arriba. O sea, hasta ahora cumple que la sumatoria de la fuerza sea la parcial de ρ de B, diferencial B, que es las unidades del primer término del segundo miembro. Vamos a las de flujo. Las de flujo son las unidades de ρ por B, por las unidades de B escalar n. Esto es un producto escalar, ¿no? Por las unidades del diferencial de área. Nadie preguntó quién es n,
y hay otro carácter importante que ya lo voy a explicar. Entonces, las unidades de ρ por B, ¿quién van a ser? Las unidades de ρ por las unidades de B, o sea, masa sobre volumen, m sobre L cubo, por la velocidad que es L sobre T. Acá hay otra velocidad y otro sobre LT. Y el área, el diferencial de área tiene L cuadrado. Y N es un versor normal a la superficie, al estilo de lo que veíamos en física 2, o que habrán visto en física 1, que no tiene unidades. Y entonces las unidades completas operando me queda ML, fíjense, tengo L cuarta por arriba dividido L cubos, me queda L, ML sobre T cuadrado, que son las mismas unidades de este otro que está acá. ¿Está bien? Lo que no dije en la ecuación acá de balance, ¿quién es N? N es el versor, o sea, que es un vector de módulo 1, que define la superficie, o sea, el área, el diferencial de área, o sea, el área de T. El producto escalar entre la velocidad y el diferencial de área me da el flujo. Ejemplo de eso, los que cursaron física 2, es lo mismo que el flujo de campo eléctrico, flujo de campo magnético, las definiciones del flujo no cambian. Ahí en la teoría de física 2 está la definición. Este es un flujo. ¿Está bien? Que el flujo se define como la cantidad de una propiedad que atraviesa una unidad de área, o sea, un área que yo defino, en la unidad de tiempo. Bien. Y entonces la variación de ese flujo, o sea, ese flujo tomado de esa forma, me va a dar unidades de fuerza, masa ml sobre t cuadrado. Acostúmbrense a esta forma de poner las unidades que me independizo del sistema internacional, del sistema inglés, de cualquier sistema, me da lo mismo. Bien, entonces como verán, las ecuaciones, esta ecuación cumple homogeneidad dimensional, o sea, es homogénea dimensionalmente, y de esta forma, como lo hemos hecho, analizamos las unidades de cada término. Esto lo tienen que tener presente y entrenar en el sentido de que en cualquier momento a lo largo del cursado de la materia o cuando la cursen, ustedes deben poder realizar este tipo de análisis. Acá está un poco lo de las derivadas, fíjense. Cuando yo analizo las unidades de la aceleración, por ejemplo, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces fíjense que tanto numerador como denominador tienen unidades. Entonces las unidades del numerador es L sobre T y las unidades del tiempo es T. Acá este T tendría que ser mayúscula, ya pero dos cosas para corregir. Y acá abajo igual. En cambio, cuando analizo una integral, a mí lo que básicamente no me interesa es el símbolo integral, me interesa las unidades del integrando, o sea, de lo que está dentro del integral. Eso es lo que quiero simbolizar. Bien. Ese T es mayúscula, ya lo voy a cambiar y ya lo voy a... Esto está todo en el Moodle ya, ¿no? Bien. Las unidades fundamentales que vamos a usar son estas que están acá. Longitud es L, la masa es M, el tiempo es el segundo, que lo vamos a poner como T mayúscula. La temperatura en el sistema internacional es el Kelvin, o sea, son los grados Kelvin, y esta es tita. La intensidad de corriente como medida eléctrica, que es el amperio, y se pone como I. La intensidad luminosa, uy, lo tengo acá escrito, que es la candela, ¿está bien? Y es J, no es Joule, ¿está bien? Es J. Y el mol, que es la cantidad de sustancia, es N, no es Newton. Estas son las dimensiones básicas.
Por lo general, los problemas tenemos ML, masa, longitud, tiempo y a lo sumo temperatura. Pero para que vean que hay I, J y N. Ahí en el Moodle, donde está subida esta clase, con estos errores que acabo de ver, que ya los voy a cambiar, voy a bajar ese y voy a volver a subir la nueva sin errores. Dicho sea de paso, si ustedes detectan algún error, me lo dicen, por favor. También está subida el apunte, o sea, está subido el escrito que yo hice de análisis dimensional, donde está todo esto explicado mucho más largo, digamos. Las dos cosas tienen que leer y estudiar. Las dos cosas tienen que saber. Por ahí, acá está explicado en general análisis dimensional, en el apunte, en el documento, digamos, de análisis dimensional está mejor explicado, está revisado, ya tiene una presentación diferente. Bien. Vamos al sistema de unidades. La idea es esto. Se define o se ponen de acuerdo un grupo de personas, ¿está bien? Dicen que estas son las unidades básicas, que sería este caso, longitud, masa, tiempo, temperatura, bla, 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 le definen los nombres y a partir de ahí se definen todas las demás. Entonces voy a tener que tener en cuenta cuáles son las dimensiones primarias y cuáles son las secundarias a partir de las cuales se definen todas las cosas. Y acá en la tabla un poco está resuelto esto o resumido. ¿Está bien? Hay un sistema, llamémoslo A, donde las dimensiones primarias son masa, longitud, tiempo y temperatura. Obvio, hay para la intensidad luminosa, pero vamos a manejarlos con esto. Que en realidad la diferencia siempre está en masa, longitud, tiempo. Hay un sistema B que dice, no, yo no quiero la masa, quiero la fuerza, longitud, tiempo. Bueno, obvio, temperatura y todas las que siguen. Y siempre está el otro que dice, bueno, no se peleen, entonces vamos a poner todas. Fuerza, masa, longitud, tiempo y temperatura. El primero, de masa, longitud, tiempo, el sistema A, es el sistema internacional. Es el que ustedes han visto en Física 1, el que define Newton, etcétera, etcétera, etcétera. El B es el sistema que se llama técnico. Es el que define el kilogramo fuerza, donde está metido el kilogramo fuerza. Y el otro también, el otro es una mezcla de ambos dos. Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito con más precisión A, B y C cada uno de los sistemas. Complejidad de esto y explicarlo. Primero entenderlo y una vez que lo entiendan, explicarlo con sus propias palabras. Eso es lo complejo. Por lo general, en la actividad privada, hacen mezcla de todas estas cosas. Sobre todo, yo he visto manuales de empresas de perforación, pero no solamente en empresas de perforación, en casi todas las empresas. Había un manual que alguna vez me dio de una empresa que hacía metal, trabajaba con metales, digamos, hacía laminados de metal y demás. También era terrible porque para ellos las unidades básicas eran cualquier cosa, o sea, como comercialmente el metal se lo vendía a ese tipo de metal que trabajaba para hacer laminados, se lo vendían en libras, pero no se sabía si eran libras masa, libras fuerza, es muy complicado. Evidentemente ellos adoptan una mezcla y todo eso los lleva y no pierden dinero, porque acá el problema. Bueno, las empresas petroleras, si lo han visto, mezclan el sistema inglés con el sistema internacional, es cualquier cosa. Pero bueno, así funcionan y así está dado. Pero esto hay que entender, para entender que el otro es una mezcla, hay que entender que hay
estas definiciones de dimensiones primarias. Entonces, el sistema internacional es el A, ¿está bien? Que es masa, longitud, tiempo y, bueno, la temperatura, que es tita. Es el kilogramo, la masa, el segundo y grados Kelvin. En el sistema internacional, toda aquella unidad que derive de un nombre propio va en mayúscula. Y si no deriva de nombre propio, va en minúscula. Y va con, el segundo no se pone seg, se pone S. El metro no se pone MT ni nada, pero se pone M. El kilogramo es el único que lleva la G, porque como es minúscula, debería ser K minúscula, pero puede confundirse con el K de Kelvin. Y como las K, digamos, entre mayúscula y minúscula, cuando uno escribe de forma manuscrita es más o menos lo mismo, entonces se pone KG para saber qué es kilogramo. El amperio, como viene de ampere, es una A, generalmente es una sola letra. Salvo que pueda haber alguna complicación, se le agrega una segunda letra. Pero en el sistema internacional todas las unidades se dan con una sola letra, si deriva de nombre propio es en mayúscula y si no es en minúscula. Por ejemplo, la carga, ustedes saben que es el coulomb, pero el coulomb, que es ampere por segundo. Entonces, A mayúscula S minúscula. ¿Está bien? Y da coulomb, y el coulomb es, como deriva del nombre de un investigador, lleva una C mayúscula. El faradio también, porque deriva de Faraday. Bien. Entonces, la fuerza, tomando la segunda ley de Newton como ejemplo, algunos libros la van a poner así. O sea, Newton dijo que la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración. Por ende, hay que agregar una constante de proporcionalidad. Para que esto deje de ser proporcional, hay que agregar una constante de proporcionalidad y se da la igualdad. Ahora hay que determinar cuánto vale esa constante de proporcionalidad y qué unidades tiene. ¿Está bien? Entonces, si estamos en el sistema internacional de que fuerza es igual a masa por aceleración, 1 sobre G es una constante adimensional y vale 1. ¿Está bien? Entonces, para el sistema internacional, la fuerza es una unidad derivada, son las unidades de la masa por la unidad de la aceleración, me va a dar el newton, es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Está el sistema métrico absoluto, conocido como CGS, que es el que le encanta pedirle al profesor Tapia. Siempre preguntamos eso y se olvidan, donde este sería el famoso sistema internacional, que básicamente era lo que antiguamente se conocía como el MKS, ¿está bien? De metro, kilogramo y segundo. Metro, kilogramo, segundo, MKS. En cambio, el CGS es centímetro, gramo, segundo. Y la fuerza también es una unidad derivada. Entonces, masa por aceleración, pero son gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, y eso define una DINA. Y la relación entre Newton y DINA es 10 a la 5. Eso lo pueden. Y DINA se escribe así, DINE. No es ni D ni nada por el estilo, porque la D mayúscula es una unidad de otra cosa. Bien. Que tiene que ver con radiaciones nucleares, creo. El tema es el G sub C. ¿Siempre va a valer 1? No. Ya vamos a ver que depende de cuáles sean las unidades básicas, las dimensiones primarias, puede valer 1, puede valer distinto de 1. Bien. Vamos al sistema B. Sistema B es fuerza, longitud, tiempo. Temperatura, bueno, obvio. Está
Este es un sistema que elige la fuerza, entonces es un sistema gravitacional, eso ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Las unidades primarias ahora son, guarda que son libras-fuerza, no libras, libra-fuerza. Pie, segundo, y la temperatura es Rankine, es el nombre. Y es R mayúscula, son grados Rankine. ¿Está bien? Es la temperatura absoluta del sistema inglés. Bien. Y LBF son libras-fuerza. Entonces ahora la masa es una unidad que la tengo que derivar, o sea, la tengo que obtener de las unidades primarias. Entonces M es G sub C por F sobre A. Recuerden que, o sea, la masa la tengo que sacar de esta ecuación, o sea, tengo que pasar G sub C multiplicando y la aceleración dividiendo. Con G sub C igual a 1 y adimensionado. ¿Está bien? Para que me quede. Y eso me define una masa que es el slug. No son las libras masa, es el slug. Y un slug es una libra fuerza por segundo sobre pie. Libra fuerza, y son las unidades al revés de pie sobre segundo cuadrado de aceleración. Este sistema se lo denomina sistema técnico. Y las unidades son, o sea, cuando en vez de trabajar en el sistema inglés, lo trabajamos con las unidades que nosotros conocemos, son las fuerzas y kilogramos fuerza, que es lo que han visto en física 1. La longitud, la masa, y el tiempo el segundo. Y la unidad derivada es la unidad técnica de masa, o el kilogramo masa. Hace lo mismo, pero es kilogramo fuerza segundo sobre metro. ¿Está bien? Kilogramo fuerza segundo sobre metro y da el kilogramo masa o la unidad técnica de masa, que es lo mismo. Y esa es la relación que hay entre el tema este del sistema internacional al otro sistema técnico. Yo no sé actualmente, pero como lo ha dictado el profesor Tapia, pero creo que sí, en Física 1 se ve mucho, hay muchos problemas, y en los libros hay muchos problemas que hablan sobre los kilogramos fuerza, los newton y demás, y no hacen la salvedad de los dos sistemas, lo cual, bueno, es comprensible, pero acá ya es un estudio mucho más preciso sobre unidades. Después está el sistema ingenieril inglés o sistema ingenieril, donde ahora defino todas. Siempre los ingenieros diciendo, bueno, ni uno ni otro, vamos todos juntos. Entonces tengo fuerza, masa, longitud, tiempo y temperatura. ¿Está bien? Entonces acá, fíjense que las fuerzas son libras fuerza. Y el kilogramo es el kilogramo, por ser cualquiera. Si estoy en el sistema inglés o estoy en el sistema, digamos, parecido a lo internacional, con kilogramos, digamos. Libra, masa, kilogramo, fuerza, pie, metro, segundo, Rankine y grado centígrado, porque no es el internacional, por eso no lleva Kelvin. Ojo. Entonces ahora, este término, 1 sobre G sub C, ya no es adimensional como en los casos anteriores, es adimensional. O sea, es dimensional, tiene dimensiones. Porque debo arreglar mis dimensiones para que todo esto coincida. Entonces, cuando un kilogramo fuerza es la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo a 9,8 metros sobre segundo. Ojo ahí en la definición, que no es la definición del Newton. Ahora, el kilogramo fuerza acelera 1 kilogramo de masa a la aceleración de la gravedad. Entonces las unidades de G, ahora G tiene valor, vale 9,8, antes valía 1, y las unidades, ¿quiénes son? Kilogramo metro sobre kilogramo fuerza segundo. ¿Está bien?
En este caso, la constante proporcional ahora tiene valor y unidades. Esto es el que está acá. Entonces, un kilogramo fuerza, ojo que es distinto, ¿no? Este acelera 1 kilogramo de masa. Pero ahora, 1 kilogramo fuerza acelera una unidad técnica de masa a 1 metro sobre segundo. Ojo, la diferencia entre... Yo aplico 1 kilogramo fuerza a 1 kilogramo de masa o a una unidad técnica de masa. Son cosas distintas. ¿Está bien? Entonces, cuando sacan, acá sacan la proporcionalidad entre la unidad técnica de masa y los kilogramos. ¿Está bien? O sea, la simplicidad de elegir todas me complica porque ahora esta G sub C, esta constante de proporcionalidad, no solamente tiene valor, sino que tiene dimensiones. Y puedo deducir entonces que una unidad técnica de masa son 9,8 kilogramos. ¿Está bien? En el apunte está hecho lo mismo, pero para definir, pero lo mismo en el sistema inglés. O sea, acá yo lo hago para el sistema, para las unidades más conocidas, kilogramos, metros segundo. En el apunte, que también está subido en el Moodle, está hecho lo mismo para el SLUG y las libras más. O sea que uno con el otro tienen los dos, digamos. Esto es para obligar, lo hago distinto para que lean el apunte. Aparte, si les toca en el examen final análisis dimensional, se toma, no les sobra esto, la presentación. La presentación es su resumen. Lo que sí le vale es lo que ustedes pueden aprender del apunte, de la lectura del documento de la cátedra sobre análisis dimensional. Bien. Dicho todo lo anterior, recién ahora vamos a entrar a lo que es el análisis dimensional. Primero vamos a definir qué es un sistema. Esto parece una tontería. Usted va a decir, ay, qué pesado el profe, este está viejo, porque ya... Pero esto no lo han sabido explicar los últimos 5 alumnos que le hemos tomado fluido, y a los últimos 5 alumnos le ha ido mal. Pues no saben explicar este cuadro, que está. No está en el apunte de análisis dimensional, pero creo que está en los apuntes que vienen. Pero ustedes tienen el avance acá. Sistema, digamos, es una parte del universo que yo de alguna forma le pongo límites, por decirlo entre comillas, para estudiar. Lo que más me importa de esa parte del universo es qué papel van a jugar estos límites que yo digo entre comillas que le pongo. O sea, que en definitiva me visualizan mi sistema, mi parte del universo. Si esos límites permiten el intercambio de materia y energía, o sea que pueden entrar y salir todo lo que se me ocurra, tanto partículas como energía, fíjense, masa o energía, yo voy a decir que el sistema es abierto. Entonces ustedes me van a decir, pero no tiene límites. No, sí tiene límites. Un sistema abierto sería, por ejemplo, la habitación donde están ustedes con las puertas y las ventanas abiertas. Entonces ahí ustedes ven que el límite, porque a pesar de que la ventana está abierta, ustedes dicen, ustedes explican que están adentro o afuera de la habitación de acuerdo a cómo se posicionen ustedes con respecto a la ventana. Entonces hay un límite imaginario, pero existe. Y a través de la ventana entra energía o materia, entonces es un sistema abierto. Es el límite
digamos, si todos los límites de mi sistema son así, entonces es un sistema abierto. El sistema es cerrado cuando solo permite el intercambio de energía, pero no de materia. ¿Está bien? Fíjense las flechitas rosadas que no permiten intercambio, o sea, la materia se mueve por afuera, se mueve por adentro, pero no hay intercambio, no es la flecha verde. El aislado no permite absolutamente nada, está aislado, no permite el intercambio de materia ni intercambio de energía. ¿Está bien? Entonces yo puedo, el abierto, dijimos que intercambiaba materia y energía. Si solo permite intercambio de energía, el sistema es cerrado. ¿Está bien? Y si solo permite intercambio de trabajo, acá hay un problema, es adiabático. Tampoco, o sea que solo hay intercambio hay trabajo, hay intercambio de energía, es adiabático, ¿está bien? O sea, solo puedo hacer trabajo sobre el sistema, pero no hay calor. ¿Está? Recuerden las leyes de la termodinámica. Esta definición de sistema, digamos, es más o menos lo que ustedes deben tener claro. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago un análisis dimensional, me voy a referir a un sistema. Para la mecánica de fluido, el sistema es abierto, por lo general, intercambia materia e intercambia energía. Pero debo tener presente los otros, porque puede ser, por ejemplo, adiabático, que intercambie trabajo, pero que no intercambie otra cosa. O sea, en realidad la mecánica de fluido, los sistemas es un flujo a través de un caño. Y yo identifico entrada y salida, o sea que intercambio trabajo, energía, que es lo mismo que trabajo, o sea, hay cambios térmicos, por decirlo de alguna forma, y sobre todo de intercambio de materia. Ingresan partículas y salen partículas. Entonces a nosotros nos va a interesar el sistema más complejo, que es el sistema abierto. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero tenemos que tener claro cuáles son los otros sistemas. Bien. Estos sistemas, cualquiera sea, están definidos a partir de variables. O sea, variables como ser la presión, la temperatura, la entalpía, la entropía, velocidad de las partículas, masa de las partículas. Este sistema puede tener alguna parte sólida que no intercambie, o sea, puede ser mixto, o sea, una parte del sistema, una parte de los límites del sistema pueden ser cerrados y otras partes pueden ser abiertos. Estos son los sistemas puros. Después están todas las mezclas, digamos, ¿no? O sea, un caño sería la entrada y la salida del caño, tengo, digamos, abierto, pero sobre las paredes del caño no hay intercambio de materia, luego es cerrado. Pero sí el caño se puede calentar, entonces tengo una mezcla entre sistema abierto y sistema cerrado. No es tan absoluto. Pero lo importante es que estos sistemas o los límites o parte de los límites del sistema se definen a partir de variables. Y todos, nos guste o no nos guste, conozcamos o no nos conozcamos, pueden ser modelizados o tenidos en cuenta como un modelo. Ya expliqué la clase pasada que era un modelo. Entonces, primero tengo que, cuando yo ataco un problema o estoy analizando algo, fíjense, debo poder definir mi sistema. O sea, ¿qué es un sistema? ¿Cuál es la parte abierta? ¿Cuál es la parte cerrada? ¿Cuál es la parte adiabática? ¿Cuál es la parte aislada? Un sistema que generalmente es una mezcla de esto que hemos visto. Después tengo que poder definir qué ecuaciones, o sea, qué modelo o de qué forma modelizo a mi sistema, a este sistema que es complejo, que no es, que es una mezcla de todo esto que estamos viendo.
Una vez que tenga eso, que tengo cómo lo modelizo, tengo definido mi sistema, que va a ser mixto, que va a ser una mezcla. ¿Cómo lo modelizo? O sea, a partir de qué modelo propongo o aplico. Y si es un modelo, voy a tener ecuaciones. ¿Está bien? Bueno, la pregunta es, ¿siempre conozco las ecuaciones? No, no siempre conozco las ecuaciones. Pero sí puedo definir permanentemente cuáles son las variables de mi sistema. Eso sí se puede hacer. Yo puedo decir, bueno, acá este sistema depende de la velocidad de la partícula, la temperatura, bla, 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 y listo. Que ya vamos a ver algunos ejemplos. O sea, puedo definir variables. O sea, mi sistema, puedo o no conocer las ecuaciones que lo definan, y ahí estamos. Bueno, ahora el problema es, se plantean dos cosas dimensionalmente. ¿Qué pasa si no conozco las ecuaciones? Entonces nunca lo puedo estudiar. No, sí se puede estudiar. Aunque no conozca las ecuaciones, aunque no conozca las ecuaciones. ¿Y cómo lo voy a estudiar? Y tendré que definir algo, tendré que pensar en algo que me lo define al sistema, que sea representativo. Y ese algo que pienso tiene que ser, o sea, la teoría está construida de forma tal que sea independiente del sistema, de que valga para muchos. Entonces, con lo que me debo quedar ahora es lo siguiente. No conozco las ecuaciones, tengo mi sistema definido, completito, de alguna forma, pero no conozco las ecuaciones que lo modelan. Pero sí puedo definir algunas variables que están presentes en el sistema. Una, por ejemplo, sería la temperatura. ¿Qué es lo que generalmente uno define? Ustedes son un sistema que es abierto, intercambian energía y materia con el medio ambiente, ustedes como personas. Cuando ustedes tienen un problema, una reacción química porque determinada en el cuerpo, que por lo general es exotérmica, tienen fiebre. O sea, hay todo un problema químico en su cuerpo, o sea, su cuerpo se defiende, hay reacciones químicas que son exotérmicas y ustedes tienen temperatura. Están intercambiando energía con el medio ambiente. Que si tienen una reacción exotérmica, la mejor forma es tratar de liberar toda esa energía lo más rápido posible. Entonces, contrario a lo que piensa todo el mundo, hay que abrigarlo, no, hay que desabrigarse. En el sentido de poder liberar, cuando tengo fiebre, que tengo 37, 38 grados, 39 grados, entonces mucha reacción exotérmica, libero mucha energía, pero tengo que tratar de sacar lo más rápido posible. Tengo que aumentar el flujo de energía hacia afuera del cuerpo. De esa forma me baja la temperatura. ¿Conocen las ecuaciones? No, no conocen las ecuaciones. Pero sí conozco una variable, que es la temperatura, y el cambio de la temperatura en el tiempo. Otro aspecto que podrían llegar a analizar es el peso, o sea, masa. Si aumentan de masa o disminuyen de masa. Por ejemplo, transpiran, disminuyen de masa. Entonces tendría dos variables, la masa y la temperatura. Y así puedo llegar a tener, sin conocer las ecuaciones, que modelar una serie de variables. Matemáticamente lo que quiero decir es esto. Debe existir una relación funcional entre variables. También una función se define como una variable dependiente y n variables independientes, por eso se llama x sub n. ¿Está bien? Para la mecánica de fluido, esta función, esta relación funcional, esto es lo que se dice matemáticamente. O sea, I igual a f de xn implica que I es función de xn. Generalmente se pone f, pero cualquier letra vale. G, h, letra griega, phi, w, u, lo que sea.
Generalmente AX son las variables independientes e Y las variables dependientes, pero es un nombre, puede ser cualquier letra. Dicho sea de paso, yo voy a poner cualquier letra a lo largo del dictado. Ustedes no tienen que tener la mente fija en que solamente va X e Y, puede ser cualquier cosa, inclusive T para el tiempo. Lo que sí, de acuerdo a cómo esté puesto, yo leo que Y es una cierta función de, que no sé, una función, puede ser una función lineal, puede ser un polinomio, senoidal, cosenoidal, logaritmo, exponencial, función. Puede ser cualquier cosa, una relación funcional entre las variables independientes, que son las X sub n, para simbolizar de que hay muchas variables, e Y, que es una variable dependiente, porque depende de las X. Ustedes han visto en matemática tres funciones de variables, funciones de dos variables, funciones de tres variables, y han logrado integrarlas, calcular volúmenes y hacer cosas raras. Que no me escuchen los matemáticos. Bueno, esa es la simbología. Nos importa para la mecánica de fluido, ya vamos a ver por qué más adelante, que esas funciones sean continuas. O sea, ¿por qué vamos a empezar a pensar o a elegir lo peor? Pensemos que nuestras funciones son todas continuas, son bien bonitas, son las funciones bonitas. Además, sabemos por lo de recién de que la principal característica de esa relación funcional es que sean homogéneas dimensionalmente. Eso es más que importante. O sea que si tengo sumandos, cada sumando tenga las mismas dimensiones. Otra cosa que le vamos a pedir a esa relación funcional que sea independiente del sistema de unidades. La ecuación de Schrödinger que nosotros vimos al principio de la teoría vale para el sistema inglés, para el sistema internacional, vale para cualquier sistema. ¿Entienden? Entonces es independiente del sistema de unidades. ¿Está bien? Y acá viene lo nuevo. Esta relación funcional puede ser expresada en función de parámetros adimensionales, o sea, números pi. Esta relación funcional entre variables debe poder ser expresada en función de parámetros adimensionados. ¿Y qué son los parámetros adimensionados? Bueno, son números, ¿está bien?, que no tienen dimensiones. ¿Cómo los obtengo? Hay dos métodos, uno que ya lo deben haber chusmeado acá, que es el teorema pi de Buckingham, y otro es el método de Rayleigh. Obtengo. Y esos parámetros adimensionados, ¿qué son? Y bueno, son relaciones entre las xn y la y, son relaciones entre todas las variables dependientes o independientes del sistema, ¿está bien?, que se relacionan de forma tal, o sea, multiplico, divido, de forma tal de que sean adimensionadas, que no tengan dimensión. ¿Y me sirve para algo? Sí, sirve para algo. Bueno, ahora tomamos un descanso de 5 o 10 minutos. Tengo la boca seca. Voy a cortar acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Antes que arranque con lo anterior, voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda? Pregunten ahora o callen para siempre hacen lo mismo. En física 2 son los mismos, pues en general. No preguntan, tienen vergüenza, no hablan, pero bueno. Así que 5 minutos, si descienden, y ya retomamos. ¿Está bien? Listo. Voy a parar el video y voy a parar el
Bueno, estamos todos. López González Darío. Bueno, continuamos. ¿Me escuchan? Alguien que me conteste. Sí, profe. Sí, profe, buen día. Gracias, muy amable. Me hacen hablar como tonto solo. Yo no sé si me escuchan, no me escuchan. Nada. Bien. Bueno, vamos a continuar. A ver. Habíamos visto recién una función, bueno, que las variables de un sistema, vamos a ver. Sí. Que las variables de un sistema, ¿dónde estoy acá? Está, que las variables de un sistema se pueden relacionar funcionalmente. Y lo que habíamos visto al final es que esto de los parámetros adimensionales, números pi que vamos a llamar, y que esta relación funcional puede ser, no es que la relación funcional, sino que se puede relacionar las variables funcionalmente, pero ahora una función de números pi, de parámetros adimensionales. En otras palabras, en criollo, yo tengo mi sistema, lo defino, no sé cuáles son las ecuaciones. ¿Puedo o no puedo? Vamos al peor caso, no sé ni cuáles son las ecuaciones que lo modelan al sistema. Es un sistema mixto, permite entrada y salida de energía en algunas partes y en otras partes no, para hacerlo más complejo todavía. Pero sí puedo definir en él ciertas variables. Ejemplo, temperatura, flujo de masa, ciertas variables puedo definir. Entonces, como puedo definir ciertas variables, digamos, ahora puedo jugar y decir, bueno, una relación entre esas variables me va a formar un parámetro o me va a formar números adimensionales que lo voy a llamar números pi. Esos números pi son los que me va a interesar. Y ahora, a donde voy a apuntar es hacia donde, o sea, hacia donde voy a apuntar hacia la forma de obtener esos números pi. Ya hay dos métodos. Un método es el teorema pi de Buckingham, valga la redundancia, y el otro método es el método de Rayleigh. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? La idea es que estos números pi que me relacionan variables, primero que son adimensionados, no tienen dimensiones. Entonces me estoy sacando de arriba el sistema de unidades. ¿Está bien? Ya me lo saqué porque al no tener dimensiones me da lo mismo. Estos números pi en el sistema inglés, en el sistema gravitacional, todos los problemas que teníamos antes ya me los saqué de arriba. Segundo, la dificultad es cómo obtengo esos números pi, van a ver que es bastante sencillo. Tercero, y ahí viene lo complicado, es cómo determino mi relación funcional entre esos parámetros. Y acá no cabe otra que ensayar el sistema. Y tiene una ventaja más, que es una ventaja bastante relativa, pero es una ventaja. O sea, si yo tengo, ustedes van a ver, si yo tengo, qué sé yo, un sistema que tiene 6 variables, la masa, un flujo, la temperatura, la densidad, la viscosidad, qué sé yo, y alguna otra más, se reduce con esas 6 variables, yo puedo, ya van a ver, enseguida vamos a explicar por qué, puedo encontrar 6 números pi. O sea, reduje un 50%, en ese caso, reduje en 3 la cantidad de variables. Entonces, en vez de medir o controlar 6, ahora tengo que controlar 3. Que esto es esa es la ventaja. Ahora, si tengo 100, porque yo defino el sistema con 100 variables y voy a reducir
Por lo general es 3, o sea, había reducido en 3, ya voy a explicar por qué el 3. Entonces entre 100 y 97 da lo mismo. Entonces este método que vamos a explicar vale para aquellos sistemas que están definidos con pocas variables. Por lo general en la física y en la ingeniería hay pocas variables, digamos, los sistemas se definen a partir de pocas variables. Las técnicas experimentales están pensadas para definir o controlar pocas variables, digamos. Un ensayo de física en el estado sólido y por ahí son 7 variables las que tengo que tener en cuenta, 8 no más. Nunca 100, 200, 300, ¿entienden? O sea, todo se trata de reducir a lo mínimo posible. Entonces, repito, la relación funcional entre variables la puedo conocer o no. Si la conozco, son las ecuaciones que me definen el sistema. Si no la conozco, tengo un sistema con X cantidad de variables. Densidad, temperatura, viscosidad, rugosidad, flujos, cambios de presión. Esas son mis n variables. ¿Está bien? Y lo que yo tengo que hacer, lo que se hace normalmente es, bueno, fijo algunas, modifico otras y hago un ensayo experimental. Mido una en función de otra y ya está. Lo que propone esto es decir, bueno, no, juntar estas variables de alguna forma de armar parámetros que son adimensionales y después armar la experiencia para ver cómo medimos estos parámetros adimensionales. ¿Y por qué? Y porque reducís por lo general en 3 o en 4 la cantidad de variables. O sea, hay una cierta economía, por decirlo de alguna forma, en el esfuerzo intelectual. No es una economía en plata, sino que, y amén de que estos parámetros adimensionales tienen cierta interpretación física, que muchas veces se lo llaman parámetros controlantes del problema. O sea, números pi igual, vayan anotando parámetros controlantes. Entonces es indistinto hablar de parámetros controlantes o de números pi. Hago la salvedad porque estas cosas son las que pregunto generalmente cuando rinden la materia y son las que no saben contestar y de esa que no saben contestar empiezan a generarse 10.000, entonces es un caos después. Bueno, la primera forma de encontrar esos números pi adimensionales es un método que, sí. Disculpe, ¿podría repetir eso de parámetros controlantes? No lo entendí bien. Generalmente a los números pi, a estos parámetros, estos números adimensionados entre variables del sistema, se los llama parámetros controlantes. Números pi o parámetros controlantes. ¿Y por qué controlantes? Esa sería la pregunta. Porque generalmente, como vamos a ver, los números adimensionados, que se encuentran por 2 métodos, es una relación entre fenómenos físicos. Qué sé yo, el cociente de 2 fuerzas, el cociente de 2 energías, el cociente de 2 velocidades, ¿entienden? Entonces se llaman controlantes porque son los que controlan, en algún sentido, de acuerdo a cuánto valen, el comportamiento del sistema. Ejemplo. Hay un número que ustedes lo van a ver de ahora hasta que se aburran y que terminen la materia, que es el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número, es un parámetro, es un número pi adimensionado, que lo que mide es una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas que hay en un sistema. Entonces es un número controlante. ¿Por qué? Porque si el Reynolds es muy pequeño, 1, 10, 100, 1000, los números pequeños, implica que las fuerzas de inercia son muy chicas con respecto a las fuerzas viscosas.
Entonces estoy diciendo de que el fenómeno está controlado básicamente por fenómenos viscosos. Entonces, si yo tengo el derrame de petróleo o el derrame de aceite sobre la mesa, o de miel, para que lo veas mejor, vas a ver que se mueve despacito. Su número de Reynolds es bajo. Las fuerzas viscosas, como es fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas, las fuerzas viscosas son muy grandes y el cociente es muy pequeño. Ahora, si las fuerzas de inercia son tan grandes que superan con creces a las fuerzas viscosas, estamos hablando de número de Reynolds de 1.000.000, que no te sorprendan los valores, porque es así, de 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, entonces estamos diciendo, estamos en presencia de un flujo que ya no está controlado por efectos viscosos, sino por efectos inerciales. Y estos son los Reynolds, los números de Reynolds típicos de flujos turbulentos. ¿Entendés? Y lo otro son lo anterior, cuando el número de Reynolds es pequeño, estamos en la presencia de flujos que son laminares. ¿Dónde está la transición entre laminar y turbulento? O sea, de qué número tiene que haber un quiebre. O sea, el número de Reynolds puede variar desde 1 o 0,01, o sea, o 0, o 10 a la menos 10, 10 a menos 20, de un valor muy chiquitito hasta valores muy, muy grandes. Cuando es muy, muy chiquitito, o cuando es pequeño el número de Reynolds, cuando es bajo, hablamos de números de flujos laminares. Y cuando es alto, de flujos turbulentos. ¿Dónde está la transición? Por lo general, se da la diferencia de los dos tipos de flujos, que ya vamos a ver cuál es la característica más adelante, se da en un Reynolds del 2300, 2400, 2700 por ahí, en el 2000 y pico. Pero volviendo a tu pregunta, números controlantes porque relacionan propiedades o fenómenos dentro del sistema y de alguna forma no es que lo controlen, no es el control que uno está acostumbrado, me están controlando, que no me dejan hacer nada, sino en el control, digamos, de que su valor muestra una dada característica, digamos, del sistema. Esa es la idea. Bueno, entonces ahora el problema es cómo obtener estos números. Una forma, como decía, es el teorema Pi de Buckingham. La idea, el teorema Pi establece esto. Tengo n variables, de Q1 a Qn son mis variables, habiendo un sistema que pueden o no estar relacionadas funcionalmente. O sea, pueden estar relacionadas así, según una cierta función igualada a 0, esto es una forma de ejemplificar, o no. Este sería el caso, el primero, que estuvieran relacionadas funcionalmente, sería el caso cuando yo conozco las ecuaciones, por lo general ecuaciones diferenciales, que definen el sistema. Ejemplo, si ustedes tienen un péndulo que oscila, ustedes saben que tiene un movimiento armónico simple, y ustedes saben que la ecuación del movimiento armónico simple, la ecuación diferencial, es la derivada segunda de x respecto de t dos veces más omega cuadrado por x igual a 0. La solución es que x es igual a seno de omega t más phi. Lo que ustedes han visto en física 1. Entonces ahí en mis variables, ¿cuáles son? La frecuencia, la amplitud, la posición, el tiempo, todo eso son variables. Si es un movimiento armónico simple, no sé, que yo digo que x igual a coseno de omega t más phi, están relacionadas funcionalmente. Pero si yo no sé resolver la ecuación diferencial y no sé nada, porque tengo un péndulo que encima, qué sé yo, oscila
pero en un periodo determinado actúa una fuerza. Yo lo toco con el dedo. Yo ya no sé cuál es la ecuación diferencial y sé que esa fuerza la voy a llamar F, que es la fuerza que yo hago con el dedo, que lo está forzando al péndulo, pero nada más. Y ya no conozco la ecuación diferencial, porque no conozco la magnitud de la fuerza. Entonces pueden o no, pero a pesar de eso, yo puedo obtener parámetros pi que, digamos, me sirvan para estudiar el sistema. No sé si estaba puesta la cámara. Estaba tapada. Bueno, la idea es la siguiente. Tengo, tengo un grupo de variables relacionadas o no funcionalmente. El teorema pi me asegura de que se pueden obtener n menos r. N es el número total de variables y r es el número de dimensiones independientes. Entonces el teorema me dice que hay n menos r parámetros pi. Puesto de otra forma, las variables pueden estar relacionadas así y yo las puedo cambiar a una relación funcional, que la llamé phi mayúscula, de parámetros pi independientes. ¿Está bien? Bien. La idea es, ¿quién es R? Número de dimensiones independientes. Por lo general, masa, longitud, tiempo. Podría ser temperatura en el caso de un problema térmico. Ella tendría 4. R valdría 4. O podría tener otro valor diferente, digamos, si voy agregando dimensiones. Por lo general, masa, longitud, tiempo y temperatura para la mayoría de los problemas en mecánica de fluidos. Se pueden agregar más dependiendo del problema, pero son las dimensiones independientes, ¿no? Que es un poco el cuadrito que mostrábamos antes. Ese es uno. La otra interpretación es que R es el rango de la matriz adimensional. Primero ahora hay que saber qué es el rango y segundo, cuál es la matriz adimensional, que es lo que voy a pasar a explicar. Pero lo interesante de que el teorema pi me asegura de que hay una relación funcional entre los parámetros pi que yo encuentro. Recuerden que los parámetros pi son los números adimensionados o los parámetros controlantes. Entonces ya me olvidé de la masa, la longitud, de la viscosidad, la densidad, el cambio de presión. Ya me olvidé de mis variables. Ahora trabajo con números adimensionados que tienen nombres, ¿está bien? Y son distintos, son pi 1, pi sub 2, pi sub 3, pi sub 4. Que en realidad se asocian a ciertos fenómenos. Ya vamos a ver cuáles. Bien. Entonces, ya no hablo de las variables Q1 a Qn, sino hablo de los números pi. Entonces, estos parámetros, que son los números controlantes, que son los parámetros adimensionados, me permiten, primero, hacer un análisis cualitativo. Recuerden lo que era de cualidad. ¿Está bien? Permiten también una sencilla, porque es como son menos y asocian cosas, ya vamos a ver, una sencilla interpretación de valores experimentales. Un poco lo que decía recién. Si el número de Reynolds, que ya vamos a ver cómo se calcula, es bajo, el flujo es laminar, y si es alto, el flujo es turbulento. Un flujo laminar es un flujo que se desliza por láminas, despacito. Es cuando, a ver, si ustedes ven un río que se mueve entre las piedras y van a ver que el agua es muy, ¿qué dicen por lo general? Es muy turbulento, es un flujo turbulento.
hay mucho mezclado, es muy caótico, es muy impreciso, hay mucha difusividad, o sea, es una cosa turbulenta, digamos. En cambio, si el río se mueve despacito, que generalmente son los ríos de llanura, los ríos tropicales, mucha agua, pero va despacito el río, eso es un régimen laminar. Para los regímenes laminares los números de Reynolds son bajos. Para los regímenes turbulentos los números de Reynolds son altos. Bien. Y bueno, entonces un análisis cualitativo permite sencillamente interpretar, de forma sencilla, interpretar valores experimentales, laminar turbulento, así para todos, ¿no? Permite obtener una dependencia explícita entre variables. Ya van a ver que un número dimensional es una relación. Entonces el número de Reynolds es una relación entre variables. Y eso permite, esa relación es sencilla, ¿está bien? Y es explícita. Y yo sé que estas relaciones, que son así de simples, me dan el número de Reynolds y lo obtengo a través del teorema pi. Y además me la simplifica, porque al hacerse, tengo una dependencia, o sea, conozco cuál es su relación y encima simplifico. O sea, tiene ciertas ventajas. Tiene algunas desventajas que no las voy a nombrar porque sería buscarle tres pies al gato, pero tiene muchas ventajas, por eso se utiliza ampliamente. Es más, casi todos los libros de fluido, de transferencia de calor y demás, tienen números adimensionados. Y hay muchos libros escritos sobre análisis dimensional, ¿no? Hay más cosas para decir, pero no tiene mucho sentido. Bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo determinamos estos números pi nuestros? Bueno, la idea es así. Primero hay que hacer un listado de las variables más representativas que estén involucrados en el problema. Esto no hay método, es cuáles son las más representativas. Y acá depende de cada uno. Por ahí, para mí, son 3, y para otra persona son 4, y para otra son 8. Depende de cada uno. Ahora, hay que tratar de listar la menor cantidad posible, si no, ya van a ver por qué. O sea, si me pongo a buscar el detallecito de toda la variable, se me hace infinito el problema, no me sirve para nada en análisis dimensional. El análisis dimensional es cuando más o menos anda con pocas variables. Luego hay que construir, como dice acá, con este listado hay que construir la matriz adimensional. ¿Está bien? Hay que determinar después el rango de la matriz. Y con el rango hay que hacer la cantidad de variables menos el rango de la matriz, que ya vamos a ver qué es el rango de la matriz, se obtiene la cantidad de números pi. O sea que si tengo 10 variables y el rango de la matriz es 3, tengo 7 números pi. ¿Está bien? Entonces, estos 7, antes trabajaba con 10, ahora trabajo con 7 y encima los tengo relacionados todos. Bueno. La matriz es importante porque esto me va a permitir seleccionar un grupo de variables que lo voy a llamar corazón y que entre ellas no forman un grupo dimensional por sí solo. Y después lo que hay que hacer, hay que resolver un sistema de ecuaciones y determinar los números pi. Ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a volver con el tema del corazón. Supongamos que mi listado de variables sea 5 y el rango de la matriz sea 3. 5 menos 3 me dan 2 números pi. ¿Está bien? Entonces debo elegir un corazón de forma que sean 3
con una que falta y las mismas 3 con la otra que falta. Esas 3 son el corazón y no deben formar un grupo dimensional por sí solas. Ya voy a volver sobre esto ahora en el ejemplo para que lo vean. Entonces, lo importante que debe quedar claro es listado, matriz adimensional. Los pasos son listado de variables, no me puedo exceder, eso me lo puede decir cualquiera. Matriz adimensionada, la construyo, y determinación de números pi, o sea, determinación del corazón y determinación de los números pi. De ahí dice resolver un sistema de ecuaciones. Ya vamos a ver cuál es. Vamos a ver un tema que es interesante. Si alcanzan a leer, tengo un cuerpo que se mueve en un fluido. ¿Está bien? Y el movimiento, o sea, piensen en transporte de sólidos. Cutting. El cutting, el transporte de sólido, es mover un sólido dentro de un fluido. Para cómo ese fluido es no newtoniano, es medio complicado, pero vamos a simplificar el asunto. Entonces vamos a ver cómo se mueve un cuerpo de una geometría dada dentro de un fluido. ¿Está bien? Hay una fuerza de arrastre. ¿Está bien? Entonces estoy diciendo de que va a haber una longitud, en este caso pongo una esfera, pero en realidad va a haber una fuerza de arrastre, va a haber una longitud característica, en este caso como es la esfera, la longitud característica es el diámetro. Va a haber rugosidad, ¿está bien? Que es la rugosidad de la superficie del cuerpo. La velocidad con que se arrastra, o sea, la velocidad del fluido que rodea el cuerpo. La densidad y la viscosidad del fluido. ¿Está bien? Entonces, para el fluido tengo 2 parámetros que me lo van a definir, que es densidad y viscosidad. En este caso la viscosidad, que es la resistencia a fluir, la vamos a considerar constante. La densidad también la voy a considerar constante. Tengo una esfera, que es un cuerpo, que mantiene su forma y es arrastrado por una fuerza, porque la voy a llamar F sub D. Bien. ¿Tengo la ecuación? No, no la tengo. ¿Conozco la relación funcional entre ellas? No, no la tengo. Porque de tener la ecuación tendría una ecuación diferencial. ¿Es posible obtenerla? Sí, es posible obtenerla. Y hay que hacer un análisis matemático. Pero no quiero hacer eso. No quiero ponerme a plantear las situaciones y complicar el asunto. En realidad hay una ecuación, ustedes la van a ver para este tipo de situaciones. Se llama la ecuación de Navier-Stokes, que es una ecuación diferencial, no lineal, muy complicada, que lo que hace es medir o establecer o calcular la fuerza que hay sobre un elemento de fluido o sobre elementos que hay dentro del fluido. Bien. Evidentemente yo podría llegar a agregar mucho más variables, como dice ahí, pero como una primera aproximación está buena. Más variables, más trabajo. O sea, por eso hay que tener la mínima cantidad de variables necesarias. Bien. Entonces vamos a armar la matriz. Pongo todo en MLT, fuerza, diámetro, longitud, velocidad, ROBU, y armo la matriz. Esta es mi matriz. Obvio que esta matriz no, algunos si alguien pone primero el diámetro y después la fuerza, ya cambio dos columnas, entonces la matriz cambió. Y MLT, si pongo LTM, o sea, si intercambio fino, la matriz cambió. Lo que no va a cambiar, o sea que tanto columnas como finas son intercambiables, pero lo que no cambia es el rango de la matriz. Y el rango de la matriz tiene en cuenta al mayor determinante
que puedo construir, acá evidentemente el mayor es 3 por 3, pero que sea distinto de 0. O sea que en el corazón famoso no puede ir de rugosidad E y velocidad U, o sea, la segunda, la tercera y la cuarta fila. ¿Por qué? Porque ese determinante de 3 por 3 que hay ahí entre D, E y U es 0, porque hay una fila que es 0. ¿Entienden? Entonces, D, E y U no pueden formar el corazón. Ese es el tema. Entonces, el corazón, el rango es de todas las submatrices que puedo armar de esta matriz 2 por 2, o 3, 1 por 1, 2 por 2 o 3 por 3, ¿cuál es la más grande con determinante distinta de 0? ¿Está bien? Acá el rango, la matriz más grande que puedo encontrar, el rango es 3, cantidades variables 6, tengo 3 parámetros pi. Y tomo, fíjense, el diámetro ρ y u como corazón. El diámetro, ρ y, dije, y u. El diámetro, la densidad y la velocidad. Entonces, con esta, si yo armo un determinante así, con el diámetro, la densidad y u, su determinante es distinto de 0. ¿Está bien? Y ese va a formar mi corazón. Estas tres que elijo, que forman el corazón, no pueden formar grupo dimensionado por sí mismos. Si D, ρ y U forman grupo dimensionado por sí mismos, chao, fui. Bueno. Entonces ahora voy a tener D, ρ y U por un lado. ¿Cuántos números pi? 3, ¿no? Bien. Entonces voy a tener D, ρ, U, D, ρ y U con la fuerza. D, ρ, U con la rugosidad, D, ρ, U con la viscosidad. Así. ρ, U y D, lo mismo, como los nombres, con la fuerza, con la viscosidad y con la rugosidad. Entonces acá armo un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo armo? Fíjense. Esto me tiene que dar la dimensional. Implica que ahora pongo las dimensiones. M sobre L cubo elevado a la A, L sobre T elevado a la C, y L elevado a la C, L sobre T a la B y L a la C, por fuerza, ML sobre T cuadrado. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Por qué me tiene que dar 1? Porque me tiene que dar adimensionado. O sea que la suma de los exponentes me tiene que dar 0. Entonces para M será A más 1. Para L, ¿qué será? Menos 3A más B más C más 1. Y para el tiempo tengo menos B menos 2 igual a 0. Resuelvo, tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, resuelvo A, B y C y obtengo el primer pi sub 1. Para el pi sub 2 hago lo mismo, para el pi sub 3 hago lo mismo. Resolviendo, tengo todo, A, B, C, D, F, G, H, todos los números. Por lo tanto, obtengo los números, pi 1, pi 2 y pi 3. Estos pi 1, pi sub 2 y pi sub 3 son de las 6 variables, ahora me voy a quedar con esta. Fíjense, este es el primer número. El segundo número, mu sobre ρ, u y d, define al 1 sobre el número de Reynolds, y E sobre D, que es lo que se llama rugosidad relativa. La épsilon es la rugosidad de la superficie de la esfera. Lo puedo modificar siempre y cuando sigan siendo adimensionales. Fíjense, acá voy a considerar energía cinética por unidad de masa y PD cuadrado sobre 4 como el área proyectada del cuerpo. Entonces pi sub 1 lo puedo modificar de esta forma y me define así FD sobre la energía cinética por unidad de masa, y esto es el área. El pi sobre 8 lo incorporo dentro de pi sub 1 porque es un número dimensionado y como este es desconocido no tengo problema, me define el coeficiente de arrastre. Y lo que me asegura el teorema pi es que pi sub 1 es función de pi sub 2 y pi sub 3, o sea que el coeficiente de arrastre es función del Reynolds y de la rugosidad, que es lo que generalmente se encuentra en los libros, que es esto que está acá. ¿Está bien? Lo voy a agrandar un poquito. Fíjense, está para
placas planas, para esto que es más grande, o sea, en función del diámetro, y que tengo el coeficiente de rugosidad, que es este valor que está acá, en función del número de Reynolds. Esta es viscosidad, es mu sobre rho, es viscosidad cinemática. ¿Está bien? Entonces, tengo distintos regímenes, una escala logarítmica, fíjense, está para el Reynolds 10 a la 7, o sea, 10 a la 7 son 10 millones, para que vean los valores. ¿Está bien? Y acá hay otros valores experimentales para, según la ecuación de Stock, ya vamos a averiguar qué es. Tengo para esfera, para placa plana, para elipsoide, para distintas relaciones de elipsoide y demás. Esto es lo que hay que analizar en el control de Cutin. Esto es transporte de Cutin. Esto da origen al estudio de esta cosa, es el origen de lo que se llama la limpieza de pozos. O sea, cuando limpiar el pozo uno inyecta tal cosa, rastro y demás, pero el estudio teórico de la limpieza del pozo hay que estudiar estas cosas. Se puede hacer por análisis dimensional, hay 1000 trabajos hechos. Es un trabajo muy interesante como trabajo final, está bueno, raro, original. Hay alguien que ya ha hecho, yo ya dirigí un chico que había hecho, se recibió con un tema parecido de limpieza de pozo, ya lo han hecho. Hay una serie de ecuaciones diferenciales a resolver y eso está bueno. Estos números adimensionados ya están con tablas. Está el número de Reynolds, que es fuerzas de inercia sobre fuerza viscosa. Acá esto revísenlo después. Y todos están asociados a nombres, a Mach, a Freud, a Weber. Está el número de Euler o de cavitación. Fíjense, cambio de presión sobre energía cinética por unidad de masa. Está el número de Prandtl, que tiene que ver con la conducción eléctrica, térmica. ¿Está bien? Está el número de Strouhal, que ya vamos a ver. Está el de la rugosidad relativa, el número de Grashow, que tiene que ver con los fenómenos de convección natural, transporte de calor. Bueno, ahí en la página tienen una tabla de números adimensionados muy, muy grande, donde si chusmean el PDF por abajo y lo agrandan, van a ver de que todos los fenómenos que se pueden trabajar con análisis dimensional general son todos, ¿no? Bueno, con esto termino la clase de hoy y esto ya está subido y arrancaremos mañana con la clase que viene. Si hay alguna duda, pregunten porque creo que en 6 minutos nos cortan el Zoom. Si no, profe, igual dijo que estaba subido, pero lo va a resubir con la corrección de errores, que no, o sea, con la corrección de las unidades que estaban mal, digamos. Sí, señor, obvio. Eso lo corto con ustedes, no me voy a ningún lado, corrijo lo que tengo que corregir y vuelvo a subir. Espérame una Sí, hora. sí, no hay problema, no No me apure saber. así, no sea Unos malo. 2 días. Dale, gracias. No, ni agancho 2 días, no, pues si ya lo hago mañana ya no lo hago. No. Porque me olvido, yo soy medio tonto, entonces me olvido de las cosas. Claro, no era para sí, no descargarlo obvio, ahora, digamos, porque si no yo también me olvido. Gracias, bien, profe. ahí, no, seguro que voy a corregirlo. No. Es más, yo insisto, le insisto a usted, ya que estoy hablando, ¿cómo es tu nombre? Ignacio. Ignacio, ¿cuánto? Simkin. No te veo. ¿Cuánto? Simkin. Y no te veo, ¿dónde diablos estás? A ver. Ignacio, Simkin. ¿Has cursado física ahora? ¿Física 2? Sí, yo la cursé. Bien. ¿Y cómo te fue? ¿Mal o bien? No, bien, sí, yo la regularicé. Bueno. Qué bueno lo tuyo. ¿Ya has rendido física 1? No, todavía no.
Bueno, empezá, Changuito. ¿Qué te iba a decir, Ignacio, o a todos los niños y niñas? Si encuentran errores o ven errores, me lo dicen, por favor. No, de esta forma cooperamos entre todos para que vamos para adelante. Si ustedes ven el desastre que eran hace 2 años atrás o 3 años atrás esos apuntes y cómo han ido cambiando gracias a la participación de algunos docentes y de alumnos, está bueno. Bien. Profe, yo tengo una consulta, soy Marcela Carmena. ¿Quién? Marcela Carmena, tengo una consulta. Pero me figura como Ayrton. Sí, porque desde mi usuario no puedo activar el micrófono, me sale que me silencio. Sí. Bueno, dime. En una parte donde decía que los números pi permiten permiten simplificar las relaciones entre variables, ¿en qué sentido se simplifican? Y vos fíjate que recién tenías 6 variables, ¿está bien? O sea, se simplifica Y obtuviste 3 números pi. ¿De las cantidades? ¿Cómo? ¿Simplifican el sentido de disminuir las cantidades? Hola. Sí, te escucho muy bajito, pero te explico. A ver, vos primero el problema tenías 6 variables, ¿está bien? Y no tenías idea cuál es la relación entre ellos. Después que aplicaste el teorema pi, te encontrás con 3 números pi. Uno que puede ser modificado y encontrar el C sub d, o sea, coeficiente de fricción. En realidad se llama coeficiente de fricción de cáscara, el C sub d. Otro es el número de Reynolds, o 1 sobre el Reynolds, o sea, 1 sobre un valor adimensional sigue siendo adimensional. Entonces, otro número de Reynolds, y otro una relación entre la rugosidad y el diámetro de la esfera. Se llama rugosidad relativa. Entonces, de las 6 variables, ahora tenés 3. Y encima pones que C sub D es función de las otras 2, o sea que podés hacer ensayos experimentales para distintos tipos de flujo y para distintos tipos de esferas. Entonces, de no conocer nada, ahora ya conozco relaciones experimentales, he podido diseñar un experimento, eso vamos a verlo más adelante, y es controlante porque yo sé que el arrastre va a depender del número de Reynolds y de la forma. O sea, depende. Si fuera lisa, o sea, si el número de la rugosidad relativa es 0, tengo la relación de Stokes, que eso lo han visto en física 1, seguro que lo han visto porque eso se ve en física 1, si no está en cualquier libro de física 1, que es la caída de una gota, básicamente. Está la relación de Stokes. Y después, si es distinto de 1, tengo relaciones, me permite diseñar experimentos, por eso son controlantes. Esa es la idea. ¿Queda claro o más o menos claro? Sí, queda claro, profe, gracias. Bueno, meditalo, yo te voy a dar un consejo. Meditalo, pensalo, mañana vamos a volver sobre el análisis dimensional. Así que mañana veremos, digamos, si tenés dudas, si no te queda claro antes de arrancar la clase, veamos qué es lo que pasa, veamos cómo, digamos, cómo lo dedujiste. Digamos, esto es para quedarse pensando. Lo que sí le tiene que quedar claro, me cuesta a mí, yo lo tengo claro, pero me cuesta a veces explicarlo. Ahora ponete en la situación que te estoy tomando examen y me lo tenés que explicar. Y encima estás nerviosa. Yo no estoy nervioso ni a gancho, pero encima estás nervioso. Entonces está complicado el asunto, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Hola, hola, profe. Sí, ¿quién habla?
¿Qué tal? Fernando Morán, le habla al profesor. Morán. Sí, Sí, le quería hacer una consulta. O sea que los números pi serían estos parámetros controlantes que me permiten relacionar propiedades o fenómenos dentro de un sistema. O sea, me dan unos valores que me muestran características de no te eso. da ni valores ni nada. A ver, no es es más amplio el asunto. Primero, estoy estudiando un sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ese sistema está definido por variables. De esas variables puedo armar números o parámetros adimensionados, que se llaman números controlantes, que de algún controlante porque de alguna medida sus posibles valores determinan el comportamiento del sistema. ¿Está bien? El comportamiento de algo depende de estos valores, de estos números. Bien. Eso es lo que me asegura el teorema Pi, o el análisis dimensional en general. Sistemas, definido lo que es un sistema, variables relacionadas con el sistema, relación entre variables, números Pi. Un método para conseguir esas relaciones es el teorema Pi de Buckingham. ¿Está bien? Números Pi. Y esos números Pi, los distintos valores que podrían llegar a adquirir, me van a dar el comportamiento de mi sistema. ¿Y esto siempre es así? No, no siempre es así. A veces es así y a veces no es así. Pero fíjense que si cambio el sistema, cambia la relación. Por ahí no cambia la relación funcional, pero cambia algo. Ojo con los sistemas. Ojo que no es tan así que esto es la voz.